Y la idea es tratar de ver los temas que están hoy en el escritorio, en la agenda de los contadores. Y la propuesta, como en general siempre hago, es dividir las secciones en tres. Primero vamos a ver la normativa que salió en todo este mes pasado, desde la última actualización que tuvieron con el profesor Guglielmucci. Después vamos a ver los temas de agenda. Vamos a repasar todo aquello que, si bien no salió ahora, pero sabemos que está venciendo. Y por último, los casos más importantes o relevantes de jurisprudencia, ya sea de algún fallo y dictámenes de AFIP. Vamos a arrancar, lamentablemente, bueno, la primera parte son todas las noticias que salieron en las normas que salieron en estos últimos tiempos. Y en general sabemos que no tenemos muy buenas noticias, ¿no? Porque vamos a hablar de aumento de cuotas, de incrementos, de más trabajo, digamos, de más controles, etcétera, etcétera. Ojalá pudiéramos dar algún día una buena noticia. Cada tanto igual vamos a ir salpicando con cosas, no solo con lo que es, sino que también vamos a charlar de lo que debería ser, a mi punto de vista, digamos, ¿no? También me gustaría que después, cuando terminemos o vía mails, busquemos una forma de intercambiar, porque tenemos que cambiar este sistema de estar atrás de los papeles, tenemos que también proponer cambios, ¿no? Que ya son tan necesarios. El primer punto que se nos presenta sería el aumento de la cuota de autónomos del mes de marzo, con vencimiento del mes de abril. Esto ya lo han sufrido los contribuyentes que asesoramos, ¿no es cierto? Con un aumento importante de alrededor de un 15% en las cuotas de cada una de las categorías. La resolución que lo reglamentó este cambio, esta modificación, fue la resolución 3453. Hago una aclaración antes de seguir. Ustedes van a recibir o pueden bajar todo el material. Ahí van a tener todas las normas, incluso algunos comentarios y digamos, escrito, colaboraciones, analizando temas de vigencia. Así que traten de no se molesten en escribir mucho, porque igual lo van a recibir todo o lo van a poder descolgar. Este tema de autónomos, bueno, es recurrente, ¿no? Sabemos que se modifica 2 veces al año, siempre, en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Y está atado al incremento de las jubilaciones, ¿no es cierto? O sea, y cuando sabemos que está el anuncio del aumento de la jubilación, ya sabemos que atrás de eso viene el mismo porcentaje en el incremento de las cuotas de autónomos. En lo que quiero agregar acá es que, si bien se han modificado y esto se va actualizando, los valores que se toman de ingreso como parámetro de las categorías, vieron que hay 3 valores, está el de 15, el de 20 y el de 30, ¿no?, que clasifican las distintas categorías de autónomos, esos no se modifican desde la modificación de este régimen, del cambio, digamos, ¿no?, que es en el 2007. O sea, con esto estamos diciendo que, a pesar del incremento nominal de los ingresos de los distintos autónomos que se producen por la actualización de los valores nominales de facturación, digamos, ¿no es cierto? A pesar de eso, los valores, esos no fueron adecuados. Con esto quiero decir que ya, por efectos de la inflación, muchos más contribuyentes pasan a las categorías superiores. Ustedes recuerdan que esta comparación hay que hacerla una vez por año, antes del 30 de junio de cada año. Eso ya también es un deber para el mes que viene, una tarea, digamos, ¿no? Donde hay que mirar todos los ingresos del año pasado para ver si superaron o no estos topes anuales de encuadre. Si llegaban a superarse, hay que hacer la recategorización y pagar con las nuevas categorías de autónomos. Este es uno de los desajustes, vamos a ir transitando muchos desajustes que hay, ¿no? Esa cuestión heterogénea de liquidar impuestos y, por otro lado, mantener mínimos desactualizados, que lleva a una suerte de injusticia o desproporción en la carga tributaria. En esta misma resolución se modificó el valor imponible para los aportes previsionales que realizan los empleados en relación de dependencia, subiendo de 21.248,45, ustedes igual eso lo tienen en el material, digamos, ¿no?, a 24.473,92. Este valor siempre se va también modificando en función de la variación de las jubilaciones. Entonces, también sabemos entonces que en septiembre y en marzo este valor imponible de los aportes personales, de lo que pagan los empleados, digamos,
se va modificando. Lo que supera eso no paga, paga hasta ese valor, digamos, ¿no es cierto? Hoy está entonces en 24.400 pesos, más o menos, redondo, digamos, ¿no? Entonces, primer luz roja, falta, porque, a ver, a nosotros se nos recuerda muchísimo, a los contadores, y de todos los deberes que tenemos, ¿no es cierto? ¿No? Recibimos mails de distintas modificaciones que hay, de esto, de lo otro, no se olvide de tal cosa, no se olvide de lo otro, pague esto, pague lo otro, ya vamos a ver que hay, incluso hoy salieron unas cuestiones que afectan al monotributo. Vamos a empezar nosotros también a decir qué es lo que está en falta. Porque no podemos, digamos, a ver, independientemente no lo vamos a poder modificar, pero vamos a empezar a tener una opinión crítica en todos los ámbitos donde nosotros nos involucramos. Llámese consejo profesional, llámese universidad, llámese foro, todos los distintos lugares donde podamos participar, es importante que tengamos la opinión de lo que falta, digamos, ¿no? Entonces acá, en este punto, está faltando la actualización de los ingresos a efectos del encuadre de autónomos. El segundo punto importante a tocar es el cambio en los planes de facilidad de pagos de AFIP. La resolución fue la 3451, que sacó un plan de facilidades de pago amplio, de hasta 120 cuotas, con un interés reducido de financiación. En general, los conceptos que se pueden incluir son los mismos que se podían incluir en el plan de mis facilidades, o sea que ahí no hay muchos cambios. Este es un plan por única vez, hay tiempo hasta el 31 de julio de este año para confeccionarlo, no se pueden hacer varios planes, hay que hacer uno solo. Las cuotas son bajas, o sea que se puede hacer bastante extenso, se debita también la CBU del contribuyente. Pero la novedad acá, al salir este plan, es que se derogó la resolución 2774, la de los planes permanentes, que eran un desahogo para muchos contribuyentes que no podían pagar o afrontar las cargas fiscales al día, sin caer en incumplimientos, ¿no es cierto? Porque una carga social, un IVA, etcétera, etcétera, se podía financiar hasta en 6 cuotas, en el caso del IVA, 12 cuotas, digamos, cargas sociales en 6, 3 aportes. Bueno, eso permitía o hubiera significado como un desahogo para los contribuyentes. Eso a partir del 25 de marzo fue eliminado, hoy no está. Yo creo que va a tener que salir un nuevo plan permanente, no creo que esto sea definitivo, pero por lo menos, digamos, al día de hoy no tenemos forma de financiar las deudas corrientes. Claro. Acá no es moratoria esto, no es perdón, no se condona nada, digamos, ¿no? Entonces, la tasa de interés de todas las obligaciones que se incluyen acá van desde el vencimiento de la obligación original hasta la fecha de consolidación, que es, por ejemplo, hoy si estoy haciendo el plan en este caso, digamos, ¿no? De ahí en más, una vez que consolido y armo el plan, la tasa de financiación de todo el paquete de deuda es reducida. No es el 3%, sino que es el 1,30%, 1,35% mensual, de financiación de ahora en más. Ahora vamos a ir viendo un poquito los puntos más importantes, digamos, ¿no?, de este plan, que se me ocurrió, digamos, remarcar. Bueno, en general, para que nos recordemos, se va a poder incluir todo lo que se podía incluir antes, ¿no? Todas las obligaciones. ¿Qué no se puede incluir de lo que se incluía antes? Es bienes personales 2012, impuesto a las ganancias de sociedades se van a poder incluir hasta los cierres anteriores. Por ejemplo, octubre del 2012 no, lo anterior sí. Los ejercicios cerrados antes del 1 de octubre del año pasado, hasta ahí se van a poder incluir. O sea, lo anterior sí, lo que sea 2011, pero ya vemos que esto que está venciendo ahora, diciembre, las declaraciones juradas de ganancias, por ejemplo, o de personas físicas, o bienes personales, o mínima presunta, no se va a poder incluir en este plan. Ya vamos a ver que para eso sigue todavía vigente, y hablemos despacio, ¿no?, para que no lo saquen, el plan de la 984, ¿no es cierto?, de las 3 cuotas. Pero bueno, entonces eso está limitado, ¿no?, a deudas viejas. Tampoco se van a poder incluir deudas, por ejemplo, de IVA o cargas sociales, anteriores que venzan
tanto en presentación o pago, después del 28 de febrero. Por ejemplo, el IVA de marzo no lo voy a poder incluir en este plan. Ahí, lamentablemente, ya no tengo forma ni de financiarlo con el plan permanente, tengo que pagarlo todo junto. Y fíjense qué contradictorio que es esto, ¿no? Pues estamos en una época, seguramente le debe pasar a ustedes con sus clientes, en donde se empieza a ver un poco de necesidad de financiación, ¿no? En las deudas corrientes. La gente no tiene hoy muchas veces para afrontar un IVA o las cargas sociales y se complica la cosa. Otro tema importante, que también se van a poder incluir las deudas en discusión administrativa, judicial, etcétera, etcétera, pero siempre que sean deudas que se puedan incluir en el plan, ¿no? No las que están excluidas. Y además, en la medida de que yo, por ejemplo, a ver, si yo tengo una consolidación hoy y lo cierro hoy y lo presento hoy, si tengo una multa después, con una deuda incluida en este plan, en este caso yo podría pedir antes de fin de julio reformular este mismo plan, digamos, porque es único, para incluir esa sanción, digamos, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que ser de una deuda permitida y anterior al plazo que dijimos al principio. No se pueden incluir anticipos, retenciones, eso como siempre, digamos, ¿no? Llegamos a ver que hay una aclaración de la AFIP que establece que en el caso de que haya deudas en gestión administrativa o judicial de conceptos que no se pudieron incluir, aunque sean una deuda autónoma, porque ya al haber boleta de deuda ya dejó de tener el origen, ¿no? Como anticipo, como... Eso sigue la suerte de la principal y tampoco se puede incluir entonces. Bueno, en general se puede incluir lo que se puede incluir, los aportes de los empleados en relación de dependencia, las contribuciones de seguridad, de seguridad social, no se pueden incluir obra social, ni ART, ni todos esos conceptos que estaban antes excluidos. La novedad de este plan es que permite reformular planes que se encuentran vigentes al 25 de marzo de este año, ¿no es cierto?, al momento de la publicación de la boletín oficial esta. En ese caso, si conviene, si yo quiero más plazo, ¿no?, primero tengo que hacer esta revisión. Primero, ver que no sean deudas que no se pasen en la fecha del 28 de febrero, ¿no? Me van siguiendo. Una vez que veo eso, tengo que tenerla vigente el plan a esa fecha, el 25 de marzo, y después tengo que tener la cuota del mes que consolido también abonada. O sea, tengo que venir abonando todas las cuotas, incluida la del mes de consolidación. Ahí hay que hacer números a ver si conviene o no, ¿no? Lo que vamos a lograr ahí es más plazo. Y como la cuota es más baja, podemos extendernos hasta 10 años. Bueno, la cuota se debita en la CBU del contribuyente y en general es una réplica del plan Mis Facilidades que venía antes, con la salvedad de que se hace uno solo por toda la deuda. Yo les dejé en el material también, además de la norma, algunas aclaraciones que hace la AFIP con determinados puntos que se pueden incluir en este plan. Por ejemplo, comenta qué pasa con los anticipos o las retenciones no practicadas, dice, bueno, que ahí no se van a poder incluir, cómo se reformulan los planes. Bueno, hay distintos puntos que la idea no es perder tiempo hoy en esto, pero ya ustedes lo tienen en esa nota aclarada en el material. Un tema también importante es qué pasa con las sumas embargadas. Si yo tengo una suma embargada de la AFIP, en ese caso, esa suma, lamentablemente, no puedo solicitar la devolución, sino que lo que van a hacer ahí es disminuirla del valor de deuda que consolide. Pasando a otro tema, vamos a una resolución que es la 2 del 2013 de la Comisión Arbitral, que se expidió sobre qué balances utilizar para el caso de ahora de la determinación de los coeficientes de gastos e ingresos, para los casos de sociedades que utilicen el sistema de NIF de contabilidad, digamos, no aquellos que estén obligados o aquellos que hayan optado. En ese caso, ¿qué
balances tienen que considerarse? Bueno, en esta norma lo que se establece es que se consideran los balances digamos, sin considerar las normas estas de evaluación, digamos. O sea que hay que hacer, en ese caso, doble trabajo. Está claro, ¿no? O sea, si yo hago el balance en función de esas normas, tengo que desandar ese camino y hacer este balance, digamos, sin esa evaluación, a efectos de los coeficientes de cálculo de ingresos brutos. ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a buscarle siempre un punto débil a las cosas, ¿no? Porque no nos podemos conformar con todo. Ahora, en este momento cuando salió esta norma yo me acordé de qué pasa con los balances. Ustedes el año pasado, creo que yo lo mencioné aquí también, que cada tanto me preocupa y me pregunto, ¿dónde está el 450% más, creo que fue a esta altura, ¿no? Del IPIM que se fue produciendo desde enero del 2002 hasta la fecha? ¿Dónde está eso reflejado en los balances, no? O sea, eso se reflejó simplemente en un periodo que fue enero del 2002 a marzo del 2003, ¿recuerdan? Que incluso, además de salir el decreto del Poder Ejecutivo, salieron normas reglamentarias de distintos organismos que establecían que la obligatoriedad de ajustar los balances por inflación, que para nosotros es más trabajo. Digamos, no es que yo esté chocho o tenga ganas de hacer ajuste por inflación de balance, digamos, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, ¿podemos definir que una empresa tuvo utilidad cuando estamos haciendo balances históricos? Si realmente fue utilidad. Con la inflación, que estoy hablando de la inflación del IPIN que publica el INDEC, no estoy hablando de alguna consultora ni nada, ningún dato privado, digamos, ¿no? ¿Podemos definir, si soy un banco que me trae un balance, qué dice la información de ese balance? ¿Sirve para algo? ¿Podemos saber si estamos haciendo una asamblea que distribuye dividendos, si realmente hubo dividendos o realmente estoy distribuyendo pérdidas? O sea, es de una gravedad absoluta el tema este. Y en todo este tiempo nadie dijo nada. No estoy hablando de las autoridades económicas, porque es un tema, digamos, evidentemente económico, ¿no? Estoy hablando de las autoridades que regulan nuestra profesión, consejos profesionales, etcétera, etcétera. Estamos firmando balances históricos que en realidad tienen información muy heterogénea. Realmente no sé qué utilidad tienen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que me preocupa mucho porque es un tema serio, digamos, ¿no? Es un tema de hipocresía económica o contable, podríamos decir, ¿no? Cerramos los ojos y estamos firmando el balance, ¿no? Está bien, es mucho más sencillo, mucho más cómodo, pero estamos comparando ingresos de enero con gastos de febrero, de marzo, ¿no? No ajustamos los resultados, no ajustamos nada. Y la inflación punta a punta de un año puede haber superado el 10%. Lo que recomiendan, ¿no? Del ajuste del 8%, cuando se supera ese 8%, se recomienda, digamos, la actualización de los balances, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar, yo hice varias pruebas, de que los balances, si uno los ajuste, puede dar cualquier cosa diferente a lo que da, ¿eh? Les puedo asegurar que es impresionante. Entonces, yo creo que ya a esta altura no es un tema de economía, digamos, sí, pero sí es un tema de la profesión. Creo que tendríamos que tener alguna posición tomada, ¿no? A nivel Consejo Profesional, Federación de Consejos Profesionales, para ver si seguimos haciendo esta cuestión de información que realmente no sé qué utilidad tiene. Bueno, seguimos con las resoluciones que fueron saliendo, así en forma más o menos cronológica. Vamos a una de AFIP, que es la 3475, que es la referida con el tema del temporal. ¿Se acuerdan? A las zonas afectadas de Capital, La Plata, Gran Buenos Aires. Esta resolución lo que dijo, postergamos, pero no todos no se pongan contentos, ¿no? Sino que nada más que el monotributo y la parte de autónomos. O sea, si el que perdió todo o el que tuvo una dificultad con el temporal tendría que tener un beneficio más amplio que esto, digamos, ¿no? No simplemente que se les postergue a autónomos y monotributos. Bueno, pero es lo que salió, es lo que hay, digamos. Y esto establece que los vencimientos de abril, mayo, junio y julio de esos conceptos se van a poder pagar en
agosto, septiembre, octubre y noviembre. Todo esto igual lo tienen en el material, ¿eh? No, vayamos ahora tratando de ver lo que vamos charlando y después lo profundizan. Bueno, simplemente es una postergación entonces de esas cuotas, y en la norma establece también que no se va, por 120 días, no se van a emitir iniciación, no se van a iniciar juicio de ejecución fiscal. Bueno, menos mal, lógicamente, ¿no es cierto? Pues es el colmo que a una persona que tuvo el problema de la inundación también le inicien un juicio de ejecución fiscal, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero y también está faltando los demás, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con las cargas sociales? ¿Qué pasa con los tributos provinciales? Bueno, simplemente salió esta resolución, bueno, es algo por lo menos. Otra resolución que salió de este periodo, de la primera charla hasta hoy, fue la resolución de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se actualiza una reglamentación del régimen simplificado de ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta resolución, que es la 222 del 2013, lo que recuerda que este régimen es opcional, ¿no? Ya desde el año pasado, ¿se acuerdan? Dice también que hay dos momentos en realizar la recategorización en función de los ingresos, que van a ser los meses de marzo y septiembre de cada año. Y en ese mismo mes, marzo o septiembre, que uno recategoriza, paga ya con la categoría modificada. Porque recordemos ahora que es bimestral, ¿no? El pago de ingresos brutos, de simplificado. Entonces, si yo en marzo ya modifico, enero y febrero lo pago con el valor nuevo de la categoría. Después se establece que si alguien se excluye del régimen por tener ingresos, de la misma manera que el monotributo, no va a poder volver al régimen simplificado por 3 años. Bueno, y establece un sistema de pago especial para aquellos que se inscriben. En el caso de que el alta del impuesto sea en un mes impar, ese tiene que pagar el bimestre completo, y si eso en un mes par, paga solo medio mes. Bueno, ustedes después lo analizan, pero sabemos que a partir ya entonces de este mes rige esta resolución reglamentaria del régimen simplificado. Siguiendo con la Ciudad de Buenos Aires, salió una resolución, que es la 194 de este año, que estableció en realidad un régimen de facilidades de pago para dos cosas que no tenían plan de pagos, que era uno el régimen simplificado de la Ciudad de Buenos Aires y otro el impuesto a los sellos. ¿Se acuerdan que en la Ciudad de Buenos Aires existe un régimen permanente de facilidades de pago, ¿no? Que es una resolución vieja de la Secretaría de Hacienda y Finanzas 2007-22, bastante vieja, ¿no? Ese régimen permanente se incorpora entonces ahora para facilidades de pago el sistema simplificado de ingresos brutos y también el impuesto a los sellos. De mientras, de paso, aprovechamos y subimos la tasa de financiación, que antes era el 1% y ahora para toda la financiación de la deuda de la ciudad la pasamos al 2%. Acá, que bajó, nada vamos a decir en toda esta noche, lamentablemente. Vamos a ir viendo mucho que va a ir subiendo, pero el tema es hasta cuándo, porque ya los anticipos, que vamos a ver después que subieron en el caso de retenciones y percepciones en provincia, ya están llegando a un nivel exagerado, ¿no?, de anticipos, que ya pasan en mucho a las tasas, a las alícuotas que pagan los contribuyentes. Entonces, tiene que haber un límite razonable. Si no, nos cuesta mucho explicarle impuestos ahora, ¿no?, a los contribuyentes que tenemos, ¿no? Bueno, entonces dijimos, se incorpora el régimen simplificado y sellos para facilidades de pago. Se aumenta la tasa de financiación y además se dice que si el pago se hace en 12 cuotas en el régimen simplificado, no va a tener tasa de financiación, se va a poder pagar, es una buena noticia esta, ¿no? Por lo menos algo hay bueno. Si yo lo hago en 12 cuotas, el plan de pagos lo puedo pagar sin interés de financiación. En cuanto al impuesto a los sellos, tengo que tener el instrumento sellado, ¿no?, antes de incluirme en un plan. Tengo que formalizar esa cuestión, digamos. Y después, bueno, esa misma norma establece el incremento de la tasa para el plan general. ¿Se acuerdan que el plan general tiene hasta 60 cuotas? No va a depender si la deuda supera los 50.000 pesos de capital o no. Eso no cambió. Y siempre puedo incluir la deuda
vencida hasta el año pasado, el plan permanente, no me permite incluir deuda corriente, digamos, ¿no? Y tienen que pasar 90 días desde el vencimiento de la cuota hasta la ejecución del plan. Eso no cambió, sí, igual que hasta ahora. Otras resoluciones que fui agrupando acá, que acá vamos a ir un poco más rápido para no demorarnos, porque si no nos vamos a llegar al final, son unas que salen siempre, que son las que modifican las empresas que pasan a ser agentes de retención del impuesto al valor agregado, ¿no? Esas resoluciones son las 3, 4, 6, 7, 6, 9 y 70. En esas se nombran determinadas empresas que pasan a ser agentes de retención de IVA. Después, hay nuevos indicadores mínimos de trabajadores para determinadas actividades. Una es para el transporte de carga, otra es para el transporte de taxímetros. Bueno, acá no es para el que maneja y tiene un solo auto, digamos, ¿no? Porque siempre sería el colmo que quieran cobrarnos por un chofer o los pasajeros. En este caso es para las empresas mandatarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Otra es para las empresas que se dedican a la cría de equinos para polo y otra es para las curtiembres. Recordemos que estas resoluciones siempre se respaldan en la principal, que es la 2927, que esta resolución tiene un fundamento bastante temeroso. Dice, la AFIP puede determinar de oficio la cantidad de trabajadores por actividad de las empresas. En realidad no se ve en muchos casos, yo no llegué a ver muchos casos de AFIP determinando, puede tomarlo como un indicador, ¿no? Más si de pronto, qué sé yo puedo tener una determinada actividad y digo no tengo empleados. Ahí, bueno, pueden venir y decirme cómo no tienen empleados, me pueden llegar. Pero en donde sí se ve y donde sí determinan deudas con estos indicadores son en deudas de sindicato y obra social. Hay determinadas inspecciones que se hacen en función de estos indicadores y se hacen intimaciones y determinaciones, ya sea de sindicatos y obra social, de deuda ya directamente, por la cantidad mínima de empleados que tiene que tener esa empresa de acuerdo a la actividad que desarrolla. Puede ser un indicador y puede ser que el indicador esté correcto, porque hay abusos de muchos casos, digamos, ¿no es cierto? Pero cuando los indicadores pasan a ser los valores objetivos, y ahí es peligroso eso, digamos, ¿no es cierto? Porque yo puedo demostrar, etcétera, etcétera, pero en principio puedo tener una intimación a tener que pagar algo que no corresponde, digamos, ¿cierto? Entonces, ojo con estos temas. Si bien no influyen en el día a día muchas veces, vayamos mirando si nuestras empresas, el estudio o las empresas que asesoramos, no tienen un indicador establecido y vayamos viendo qué cantidad de gente trabaja en la empresa en el 931 que estamos liquidando. Otra resolución de AFIP es la 3466, que estableció para las empresas distribuidoras de gas natural de redes, destinado a combustibles en automotores, a una forma nueva de darse de alta en este impuesto, y una forma nueva de liquidarlo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Esto está respaldado en esta resolución que modifica la forma que se hacía hasta la fecha, digamos. La resolución después 3471, pasando a otro tema, incrementó el valor de viáticos. Ustedes saben que en la administración pública, hasta un valor cuando se exceden en 50 kilómetros, ¿no? En cuanto al desarrollo de la actividad, de determinadas funciones, en ese caso se cobran muchas veces viáticos, y el artículo 79 de la Ley de Ganancias establece que los viáticos están grabados en la medida que se excedan en el valor que establecen la AFIP, ¿no es cierto? El valor mínimo que establece la AFIP por día, lo que hasta ese valor está exento, digamos, no estaría incluido, ¿no? Digamos, lo que está por encima de ese valor que determina la AFIP pasa a estar grabado en cuarta categoría. Este valor estaba en 600 pesos y ahora se llevó a 800. Esto tiene vigencia a la fecha de publicación en el boletín oficial, que es el 10 de abril. Recordemos que lo que exceda a esto, en la medida que yo tenga comprobantes que acrediten esos gastos, lo voy a poder deducir. El problema es cuando yo
cobro, esa asignación, sin tener esa rendición de comprobantes, ¿no es cierto? Otro tema que salió en estos días es la resolución 3476 de AFIP, que establece el modo de presentación en precios de transferencia de la resolución 1122, del informe que acompaña a los formularios anuales 969 y 743, que está completado, digamos, o firmado también por el contador público, etcétera, etcétera. Este informe ya no se presenta más en soporte papel, sino que ahora hay que presentarlo en formato PDF con firma digital, tanto de la empresa, del representante de la empresa, como del contador certificante. Y esto es importante porque fíjense cómo ya empieza a asomar la firma digital. Cosa que no nos sorprenda que en poco tiempo, ya que la AFIP muchas veces ya tiene la foto, ¿no? La firma y la huella de los contribuyentes, y muchas veces cuando uno tiene que hacer un trámite porque está el domicilio desactualizado o alguna cosa así, cuando va, ¿no? Se encuentra, uno tiene que ponerlo al tanto al contribuyente, porque si no se asusta, ¿no? Me dicen, ¿cómo? Me hicieron ir, me hicieron poner la huella, la foto. Entonces, cada vez que van los contribuyentes ahora a la AFIP, aprovechan y hacen esa actualización de datos, digamos, ¿no es cierto? Y esa foto, ese quit y todos esos datos ya figuran en Internet. Hoy ya son datos públicos, digamos, ¿no? Ustedes googlean cualquier empresa, cualquier contribuyente, ya tienen la foto en algunos casos aparece, desgraciadamente, digamos, pero por suerte la firma todavía no, y la huella tampoco, digamos, ¿no? Pero sí los datos del contribuyente, el número de quit, etcétera, etcétera, los datos fiscales, digamos, ¿no? Y esto está tomando cada vez más importancia y yo me pregunto, en este caso, porque de inconformista que soy, digamos, ¿no? ¿Y hasta dónde están los límites, digamos, ¿no? O sea, no está mal que se conozcan los datos de los contribuyentes, que sean públicos, pero ¿dónde están los límites y dónde están los controles, si funcionan tan perfectos para que todo sea tan correcto, tan sencillo, digamos, ¿no? No, todavía no, lamentablemente, porque eso es un valor que tiene que subir, digamos, no quedó bastante desactualizado, es otro de los conceptos que quedaron ahí. Las dos, IMPO y EXPO, del ejercicio comercial. Recuerden siempre que estos tienen muchas sanciones y, bueno, y junto con la información de participaciones societarias, ¿no? Que es un tema también delicado ese. Ahora vamos a comentar algo, ya que está, porque eso si no lo presentamos, no se limita lo de participaciones societarias a la información anual. Eso creo que lo hablamos el año pasado. Recuerden que si hay nombramientos en el ejercicio, o si hay ventas o transferencias de cuotas, partes o de acciones, tenemos 10 días para hacer la notificación de esos cambios a la AFIP, dentro del régimen de participaciones. No es una cuestión estática que queda en el régimen anual nada más. Y ojo con las autoridades que tienen vigentes en la empresa, declaradas en ese formulario, 657, ¿no? Que sean las que van a hacer los trámites en la AFIP, porque en muchas agencias, cuando va alguien con un poder o con un cargo, ostentando un cargo, en ese caso ellos verifican que haya sido declarado en ese 657. ¿Cómo? Claro, pero yo digo, ojo porque esas sanciones no se limitan solo a la falta de presentación de ese 657, sino que esa resolución habla también de información errónea, y tiene sanciones importantes, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas que parecen que son estáticas, que las hacemos una vez y nada más, hoy tienen importancia, ¿no? Bastante día a día, digamos. Sí, sí. Bueno, tiene autoridades. Al tener autoridades... no el de C57, sí. Bueno, es el informativo, digamos, ¿no? No determina impuesto a las ganancias, pero si es importación e exportación tendrá que pensar en el millón y tendrá que informar igual, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno,
Estamos en el otro punto ahora, pasamos al próximo, que es el sistema de comunicación electrónica aduanera. Todo lo electrónico los abruma, ¿no? Porque nos cae cada vez más cuestiones electrónicas. Esto es una resolución de AFIP, que es la 3474, que establece un sistema de comunicación entre la AFIP y el contribuyente que se va a hacer en forma electrónica. Los que están involucrados en este sistema de comunicación son los agentes auxiliares del servicio aduanero, que son los agentes de los despachantes de aduana, los subproveedores de a bordo de los barcos, quienes realizan reparaciones, etcétera, etcétera, en los barcos, y los importadores y exportadores para determinadas cuestiones. Y en esa se deriva cuáles son las cuestiones, están en el anexo 3 de esa resolución, en donde los importadores y exportadores se van a comunicar en forma electrónica para el caso de planes de facilidades de pago por deudas aduaneras. Los importadores y exportadores no habituales van a tener que canalizar el régimen de información vía electrónica. Los que estén inscritos en el registro de operadores de soja, que estén autorizados en ese registro. Bueno, y ahí hay un detalle de qué importadores y exportadores van a tener que comunicarse con AFIP en forma electrónica. Vean esto si tienen algún tipo de cliente que esté involucrado en ese régimen de información. Vamos a pasar a otro punto que es bastante complicado. Complicado quiero decir, a ver, vamos a ser lo más objetivos posibles en opinar sobre este tema, ¿no es cierto? Uno no cuestiona la legalidad de esta ley, digamos, o la razonabilidad de esta ley en cuanto a comparar al personal de casas particulares con cualquier otro trabajador, con los derechos que tiene cualquier otro trabajador, digamos, ¿no es cierto?, que desarrolla su empleo en cualquier tipo de actividad. Eso es algo que no entra en discusión, digamos, y es un tema que no admite, digamos, ningún tipo de crítica, digamos, ¿no es cierto? Pero, de golpe, ir a 200 kilómetros, frenar y cambiar y reducir la marcha en zona urbana, que no va a 20, es complicado, digamos, ¿no es cierto? Es complicado cambiar la forma y metodología de trabajo. Estas son opiniones mías, acá, digamos, no, que vienen de años y años y años atrás, digamos, ¿no es cierto? Seguramente la puesta en marcha de esta ley, que es la ley 26844, que lo que hace simplemente, digo, lo voy a tratar de resumir, porque esto, incluso hay cursos de todo esto, porque materia laboral va a ser un tema que va a tener bastante complejidad, digamos, ¿no? Lo que hace es llevar la ley de contrato de trabajo casi íntegramente a esas prestaciones laborales, ¿no?, con todas sus cuestiones, ¿no? Entonces, sin incluso diferenciar la cantidad de horas de servicio que presta el trabajador, digamos, ¿no?, o la trabajadora, que puede llegar a ser una vez por semana menos de 6 horas, y en distintos puestos de trabajo, o en distintos lugares donde presta el servicio, digamos, ¿cierto? En ese caso no hay incluso diferencia con que sea 1, 2 días, 3 días, 5 horas, 10 horas. Bueno, ahí la ley de contrato de trabajo influye de manera total en este tipo de relaciones laborales. Hay que ver la reacción sociológica o la reacción, digamos, del mercado ante esta ley, ¿no es cierto? Porque muchas veces pasa también en muchos casos cuando se discutió o se transformó el tema del trabajo infantil con la gente que trabaja en poblaciones, digamos, rurales, ¿no?, que hacen determinados trabajos en familia, que ya viene de mucha historia, que es lógico que no tengan que trabajar los chicos, pero, digamos, es muy difícil llevarlo a implementar, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí uno tiene que ver cómo afecta socialmente esa ley o esa cuestión, digamos. Esta ley ya salió publicada, falta de reglamentación. Para simplificar, porque no podemos, ustedes tienen ahí la ley en el material, pero para simplificar es la ley de contrato de trabajo que rige en ese tipo de relaciones laborales, que va a regir.
sin importar, como dijimos, la cantidad de horas, etcétera, etcétera, pero va a regir todo, va a tener que ver ART, va a tener que haber vacaciones, va a tener que haber indemnizaciones para el cese de la relación laboral, va a haber un sector de Ministerio de Trabajo que se va a dedicar a este tema, va a haber un registro, una libreta laboral para los empleados. Bueno, y yo me hice un par de preguntas, digamos, ¿no? Bueno, acá no hay fin de lucro en el caso del empleador, digamos, ¿no? Independientemente de eso, no interesa y también se aplica esa ley. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo serían las inspecciones laborales en ese caso, ¿no es cierto? Porque, o sea, no estoy criticando esto, ojo, que se me entienda. Me parece bien que tengan el mismo derecho que tenemos, digamos, cualquier trabajador, digamos, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es la implementación, lo difícil que se va a producir. En este caso, ¿qué pasa con las inspecciones laborales? ¿Es un ámbito laboral o es un ámbito privado? Bueno, hay muchísimas cosas acá que los abogados laboralistas y aquellos contadores que se dedican a la parte laboral van a tener que trabajar, porque esto va a traer bastante ruido, digamos, ¿no es cierto? Bueno, no quiero entrar en detalle porque llevaría a toda una charla hay cursos incluso ya hoy de esto. No se consideran trabajadores en relación de dependencia, ¿quiénes? Los que contraten las personas jurídicas, eso lógicamente entra dentro de la nómina del personal del 931, los trabajadores no que contraten las personas jurídicas, los que tengan parentesco con el dueño de casa, bueno, no sé qué quisieron decir acá. No. La esposa de uno, digamos, es... no me quiero meter en lío, digamos, ¿no? Pero realmente las redacciones de estas normas, me parece, no sé a quién se refieren, digamos. Mejor no aclarar, digamos, acá. Bueno, o el esposo, en muchos casos, porque hay muchos esposos que hoy lavamos los platos, digamos, ¿no? No solo la esposa. No sé quién es, digamos, en este caso. Los que realizan tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas, uno dice, bueno, le encontré, pero ojo porque tiene que ser personal habilitado para esa tarea, digamos. Claro, enfermeras, etcétera, etcétera. Quienes sean contratados exclusivamente para conducir vehículos particulares de un chofer, digamos, en ese caso no. Y los que convivan, si convive alguien en el alojamiento que dé alguien con cama adentro, por ejemplo, en ese caso, salvo que preste algún servicio, digamos. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿eh? Esto se viene, me parece muy bien, es un logro, no estoy hablando, digamos, en contra de esto, al contrario, yo creo que es necesario que haya igualdad, pero las cosas hay que, y esto, bueno, seguramente la reglamentación va a demorar un tiempo hasta tanto, quiero entender yo, ¿no? Hasta tanto se compatibilicen todas las cosas, digamos, ¿no? Esto me hace acordar a la ley de matrimonio igualitario, ¿se acuerdan? Que salió de golpe y después fuimos acomodando todas las cosas, ¿no? Con bienes personales cuando decía los bienes gananciales los declara el marido, y en ese caso, ¿qué hacemos, no? Por suerte después fuimos acomodando todos los papeles. Igual, lamentablemente, hay muchos convenios de trabajo que todavía no están sincronizados a esto, digamos. O sea, no está mal eso tampoco, está perfecto, pero tendría que haber alguien en una comisión de expertos estudiando cómo afecta eso a las distintas cosas y después salir la ley junto con las reglamentaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos con otro tema. Entonces este tema está la ley completa ahí pero para simplificar es la ley de contrato de trabajo volcada completamente a ese tipo de relaciones laborales. Falta la reglamentación. Vamos ahora a otro punto, que es, ya por enésima vez, se postergan los planes de facilidades de pago de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo esto creo que ya es, ¿no? Cada tanto se postergan. Ahora, yo me pongo en la posición de algún contribuyente cumplidor, digamos, ¿no? Ahora le dan cuotas, un 10%, después en 96 meses, una cuota de financiación. Está bien que la provincia de Buenos Aires pueda necesitar fondos, pero, digamos, no hay ningún premio para el que paga, digamos. No. Bueno, hay 5 resoluciones, es la 8 normativas, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Ustedes tienen ahí todas las normas. En general, hay tiempo hasta el 31 de julio de este año. Coincide con el plan de facilidades de pago de AFIP. Esto no quiere decir, bueno, a ver si todavía no digo nada, a ver si todavía digo que esto no se va a renovar nuevamente y la terminan. No creo, porque esto se viene, ¿no?, renovando siempre, digamos, ¿no? Bueno,
Las características de estos planes, ustedes la tienen ahí, hay deudas de agentes de recaudación, hay deudas por el periodo fiscal 2012 solo, de ingresos brutos, inmobiliario, sellos, patentes, bueno, también hay deudas de aquellos que están en ejecución fiscal. Bueno, hay distintas combinaciones. En la página de ARBA hay una síntesis de los planes, de estos planes de pago para que ustedes puedan tener un resumen de los mismos, ¿no es cierto? Otro punto importante fue la resolución 245 del 2013 de AGIP, que establece un requisito para aquellos contribuyentes que estén ubicados en la zona de promoción audiovisual. Ustedes se acuerdan que hay una zona que es por colegiales, ¿no? Donde están distintas actividades que se dedican a todo este tipo de actividades, empresas que se dedican a esas actividades que tienen una exención ahora en sellos, siempre y cuando el contrato que se intente, digamos, incluir tenga efectos en esa jurisdicción, en ese lugar, ¿no es cierto? Y que tenga que ver también con esa actividad. En ese caso hay que hacer un trámite en la página de AGIP, dejando constancia de este impuesto, de este contrato, de este convenio, y luego lo que se hace es llevar el original, la copia del contrato y el trámite iniciado de AGIP a rentas para continuar con esa exención. Esto lo que permite entonces no pagar ese impuesto a los sellos en esa jurisdicción en la medida que los actos que están incluidos en ese contrato afecten a esa zona, digamos, ¿no es cierto? Vamos ahora a una resolución de AFIP, ya son muchas cosas, ¿no? Uno ya va asimilando igual. Recuerden, ustedes tienen todo en el material, no tienen que escribir nada, ¿no? Porque la idea es que no... Cambia a partir de ahora el aplicativo del impuesto a las ganancias personas jurídicas, que es el que tenemos que utilizar ahora. Hay una versión nueva que puso la AFIP en la página, que es la versión 12.0. Y la novedad que trae esta resolución es que dice en el artículo 3º, las disposiciones de la presente resolución entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial. Esto se publicó el 18 de abril, o sea que rige a partir del 19 de abril. Y resultarán de aplicación respecto de las presentaciones originales y rectificativas que se hagan a partir de esa fecha. Si alguien trabaja al día, cosa que dudo porque no tenemos tiempo, ¿no? En febrero estar haciendo, o marzo, haciendo declaraciones juradas de ganancia que vencen en mayo, digamos, ¿no? Pero bueno, si alguien la hizo y la presentó, no tendría que rectificar, ¿no? Por simplemente, ya sí, hoy sí hay que hacerla con esta nueva versión. Recuerda también esta resolución que todos los cierres de aquellas empresas que hayan ocurrido hasta el 30 de noviembre del 2005, ahí lo tienen, siempre nos olvidamos la fecha, hasta esa fecha se puede usar la versión vieja, ¿se acuerdan? La 6.0, ¿no? Que era mucho más simplificada en cuanto a la información a dar a la AFIP. La novedad que trae esto es que se va a poder incluir ahí el tema del impuesto a los viajes, ¿no? Del consumo de tarjetas de débito y crédito, para poder descontar, etcétera, etcétera. Bueno. Hay un tema importante, hablando de este tema de los impuestos, más que nada en las personas físicas, ¿no? A ver qué opinan ustedes, digamos, ¿no? Yo tengo una posición, pero bueno, por ahí les pasó a alguno de ustedes o creo que me ha dicho la consulta a uno de los asistentes del año pasado. ¿Qué pasa cuando este valor, en cuanto a personas físicas, del impuesto que yo quiero descontar, supera el monto del impuesto a ingresar, digamos, ¿no? ¿Eso genera saldo de libre disponibilidad? Bueno, yo entiendo que no, ¿no es cierto? Es hasta la concurrencia del impuesto, ¿no es cierto? Ya ahí, si no se desvirtuaría ese crédito, porque yo ya lo podría descargar, ¿no? De cualquier otra cosa, con IVA, con lo que sea, y no es el espíritu de esta resolución, digamos, ¿no? De este impuesto. Sí, pero quiero decir, eso era el caso concreto, ¿no? Del saldo de declaración jurada. No sé en qué caso puede darse, supongamos que alguien que viaja mucho, digamos, no sé, si puede viajar, digamos, ¿no?
Pero era un caso que me habían planteado y bueno, por las dudas lo comento. Otra resolución, vamos salpicando porque la idea fue agruparlas en función de cómo fueron saliendo cronológicamente, digamos, ¿no? O lo ideal por ahí sería, otra opción sería analizarlas por separado, ¿no? Para no saltar de capital a provincia, HIP, bueno. Vamos a decir, para la próxima lo hacemos separado para que no sea tanto salto, digamos, ¿no? En la resolución 13 del 2013 de ARBA, modificó las alícuotas de percepción y de retención de ingresos brutos. ¿Y qué va a hacer? La subió. Y la subió, hay dos tablitas, cada vez es más larga la tablita, ¿no? Arranca de cero, aquel que tiene la suerte que no le apliquen, que en realidad son aquellos que por ahí están en la provincia, son industria, tienen que pedir la inclusión para que no les apliquen, digamos, porque otro no es, digamos. ¿No? En el caso de percepciones, la alícuota llega al 8%. Y en el caso de retenciones, la alícuota llega al 4%. ¿Se acuerdan que antes era 3 y 6, no? No se asusten, bueno, esto queda poco, hay tiempo todavía, digan todavía a sus clientes. Esto va a empezar a regir a partir del 1 de junio de este año. Y está este padrón, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y las cuestiones de riesgo fiscal, esas cuestiones subjetivas, ¿no? Que no sabemos explicarlas muchas veces. Pero ojo, porque ya son tasas muy altas. A una tasa de 3, 4, también que se fueron subiendo en muchos casos las tasas, las alícuotas de provincia, digamos, ¿no? Pero creo que ya estamos en un nivel, ¿no?, de retenciones muy, y percepciones muy exagerado, digamos, ¿no es cierto? Y en sintonía con esto, la aduana no se quedó atrás, porque la resolución 3 del 2013, ahora ya para pasar a otra resolución, incrementó la percepción de ingresos brutos que se aplica en la aduana por importación de bienes. Antes era del 1,5, ¿se acuerdan? Esto va a ser del 2,5. Recuerden que de la misma manera que las demás percepciones, tanto de ganancias como IVA, no se aplican, ya que estamos, recordamos, en la medida que estemos importando bienes de uso, ¿no? Eso están excluidos de cualquier tipo de percepción. Eso acordemos, ¿no?, de avisarle al despachante que el destino va a ser un bien de uso, en ese caso no hay percepciones. Pero si no, ahora hay que ver cada jurisdicción qué norma saca. Hay que ver si la norma de la alícuota de convenio también, porque la norma también habla de tanto contribuyentes locales como convenio. Hay que ver si los iguala o los diferencia, digamos, ¿no?, en cuanto a la tasa. Antes estaba el CBDI, ¿se acuerdan, no? Hasta el año pasado. Eso eliminaba, perdón, reducía también, tenía efectos en algunas jurisdicciones, ¿no?, en la alícuota de percepción de ingresos brutos. Ahora ya ese CBDI pasó a la historia, digamos, ¿no? Siguiendo con las resoluciones, y vamos a ver si vamos un poquito más rápido, hay una resolución de AFIP, que es la 3484, que establece una nueva metodología para aquellas entidades que informan sobre los consumos de tarjetas de débito. Hay un régimen de información establecido en la resolución 1166 que establece la posibilidad de computar, ¿no?, a favor de descontar un porcentaje de lo que cobran los consumos de tarjetas de débito de IVA, ¿no es cierto? En este caso también hay un régimen de información, porque hoy se informa todo, ¿no? Hoy ya es todo transparente. Yo les agregué en la parte que temas de agenda un link que ustedes cuando no tengan nada que hacer, que tengan ganas un poco de entretenerse con un tema de... Hay un link en donde la AFIP armó una serie de combinaciones de todos los sistemas de cruces que está haciendo actualmente. Esto es impresionante, es terrible. Yo ni lo quise traer acá porque les mandé el link porque yo ya directamente no. Es terrible los cruces que hay, digamos, ¿no?, en cuanto a consumos, tarjetas, colegios privados, countries, expensas. Bueno, los cruces son, ojo con el consumido, ¿no es cierto? Y con los viajes al exterior, porque muchos clientes viajan y fue mi hijo, pero vos sos monotributista
categoría C. Y, y no resiste, ¿no? No podemos hacer nada contra eso después, dejando de lado el tema de si consiguió dólares o no consiguió dólares, porque cuando vuelve el problema está después, digamos, ¿no es cierto? Porque por ahí se fue sin la autorización, pero después cuando viene va a tener que justificar qué gastó y qué no gastó. Bueno, hay todo un sistema de control muy impresionante atrás de todos los contribuyentes, digamos. Quiero decir, muy en tiempo real y muy... Bueno, sí. Bueno, mire, a ver, se hace muy difícil dar esta charla de impuestos y digamos, cada vez nuestra profesión se hace cada vez más difícil. Y estamos hablando de nuestra casa, en la universidad, digamos, ¿no? Se hace difícil por lo que hablábamos antes del desajuste de los balances, que no hay lógica. Se hace difícil por todos los controles que hay, digamos, explicar, digamos, bueno. Pero, bueno, hay que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra opción. Exactamente. Cuidado con el tema de, ahora que comentaba la colega, el tema de los arbolitos, digamos, ¿no? Que ya sabemos a qué nos referimos, digamos, ¿no? No son los arbolitos. Pero quiero decir, ojo con el tema de transferencias de divisas. Ejemplo, yo hice una declaración jurada de una persona física, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Que tenía en su declaración jurada $50.000 el año pasado, ¿no? 2011. Y 2012 consumió para vivir esos dólares. ¿No? Cuidado con todas esas cosas. Quiero decir, las conversiones de los dólares, tiene que haber comprobantes y tiene que haber el mercado oficial de cambios, digamos, ¿no es cierto? Quiero decir, esas cosas que parecen obvias, ¿no? Pero no son tan obvias muchas veces, ¿no? Porque ahora, sí. ¿Cómo? No está bien, no digo que no, digamos, ¿no? Pero quiero decir, a ver, tratemos de mirar esas cosas. No estoy diciendo que digamos, no le digamos nada, que no lo pueda gastar ni nada. Tratemos de mirar las declaraciones juradas, los movimientos de moneda extranjera. Porque tanto compra y venta lo tenemos que hacer en el mercado oficial y tenemos que tener comprobantes de liquidaciones. Antes no había esa opción, no estamos obligados a eso. Ahora las liquidaciones las tenemos que tener demostradas, ¿no es cierto? Bueno. Está pasando también mucho en muchos emprendimientos inmobiliarios que construyen al costo y tasan en dólares, por ejemplo. Si uno va con los dólares, no le quieren recibir los dólares. Porque ellos no lo pueden, algunos estoy hablando, ¿no? No los pueden involucrar en su actividad contable, digamos. Se dificulta, digamos, la cosa. Porque si los incluyen, tienen que pagar, y cuando pagan no puede ser pago en efectivo, porque tiene que ser mayor a 1.000 pesos o el equivalente en moneda extranjera, y a qué tipo de cambio. Es un tema muy complejo, digamos, ¿no? Muy complejo. Ojo esas cosas que parecen, cuando haya moneda extranjera en los balances o en las declaraciones juradas, miremos los movimientos, observémoslo para ver cómo están declarados. Hago ese comentario porque es importante tener en cuenta eso, digamos. Bueno, esa resolución, entonces la 3484, establece un nuevo sistema de información para las entidades que informan sobre los consumos con tarjetas de débito. Todo mucho más en tiempo real. Otra resolución, vamos a ir rápido, acá en los cigarrillos, cambian las etiquetas, los colores, a efectos de identificar los nacionales, los extranjeros, para ver el pago de impuestos internos. Y una resolución que salió el viernes es una resolución que incorpora ahora. ¿Se acuerdan que cuentas tributarias, el uso de cuentas tributarias estaba limitado a los contribuyentes grandes nacionales, ¿no? Los grandes contribuyentes nacionales? Y era optativo, opcional para los demás, digamos, para determinadas transacciones. A partir de la resolución 3486 y 3487, que salió el fin de la semana pasada, se incluye en la obligación de cuentas tributarias a los que eran grandes contribuyentes de agencia. ¿Recuerdan? Los que están en la resolución, los que estaban en la resolución 3423, que eran los que iban a pagar los impuestos, ¿se acuerdan? En las agencias, ¿no? En los bancos que había en las agencias. O los que estaban obligados a hacer pagos ahora en forma bancaria, en Borbep, digamos, ¿no? Por transferencia. Estos contribuyentes, ojo que hay muchos,
diría, de los que estaban en esa situación, a partir ya de ahora van a tener que empezar a usar cuentas tributarias en forma obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los saldos a favor de declaraciones juradas, el traspaso de saldos a favor de una a otra, la registración de retenciones, de percepciones, todavía lo van a tener que seguir haciendo hasta tanto haya aplicativos que no lo tengan más. Pero sí lo que cambia son las compensaciones. La compensación es ya el formulario 399 para esos contribuyentes, murió. Ahora hay que hacerlo, uno lo va a tener que hacer del sistema de cuentas tributarias. Y ojo que también el sistema de cuentas tributarias da por sabido a los contribuyentes cuál es la situación de cada uno en cuanto a sus cumplimientos y incumplimientos, y multas, y etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, hoy ya cuentas tributarias tiene que ser observado, diría, por todos los contadores y los estudios, o digamos, las empresas, para ver cómo está la situación del contribuyente. De ahí van a salir las intimaciones, etcétera, etcétera. Se da por sabido el estado de cumplimiento del contribuyente. Hay en el ABC, ¿no? Hay un sitio de cuentas tributarias y hay una cantidad de preguntas y respuestas que son muy útiles para que ustedes revisen, que dicen un poco lo que estaba diciendo yo, en cuanto a que no hay que pasar saldos a favor por cuentas tributarias todavía. Eso lo seguimos haciendo por aplicativo. Y las retenciones y presiones también las seguimos haciendo por aplicativo, todavía. Pero sí lo que hay que hacer ahora ya, por cuentas tributarias, es las compensaciones que hagamos de impuestos, digamos. Esta resolución entonces es la 3486 y la 3487, que establece el sistema de reimputación de pagos, ¿no? De la cuenta de cada contribuyente. Dicho sea de paso, el que quiera acogerse voluntariamente al sistema lo puede hacer, ¿no? No creo que muchos. Y también se incorporan acá los que la FIP designe, ¿no? Una notificación, usted va a tener que cumplir con cuotas tributarias. Sí. No, en ese caso entiendo que tiene que hacer como hay un plan formalmente presentado, va a tener que ir a la agencia, digamos, ¿no? A ver si puede, no sé, replantear ese plan, digamos, ¿no es cierto? No creo que... Yo digo, cuentas tributarias, si usted por ahí se equivocó en el periodo de IVA, en vez de poner febrero puso marzo, por ejemplo, ¿no? O no sé, o lo que hacíamos con el 399, vulgarmente, ¿no? Lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Para los que obligados a cuentas tributarias, sí, que son los que eran los grandes contribuyentes de agencia, ¿se acuerdan? Ojo que también obliga, no sé si queda alguno todavía, esos contribuyentes tienen que hacer el pago electrónico de las obligaciones, ¿no? Es obligatorio. No sé si hay alguno todavía que paga en pago fácil o qué sé yo. Vayan diciéndole que se vaya modernizando, ¿no? Y se meta en los pagos electrónicos. Otro tema que salió el viernes, jueves o viernes, fue el incremento del aporte de servicio doméstico, que todavía es el sistema actual, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía un valor de 60 pesos en cuanto a la cobertura de obra social para el que prestaba el servicio y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y ese valor subió a 100 pesos, ¿no? Casi un 70%, ¿no? Un 77%. Sigue vigente el valor previsional, igual, ¿no? Que era de 20, 39 y 95, eso sí, igual. Esto rige a partir del mes de mayo. Yo entiendo que es mayo con vencimiento en junio. ¿Se acuerdan que es devengado el vencimiento, ¿no? Igual que autónomos? La norma dice que entra en vigencia a partir del mes siguiente a su publicación, no dice otra cosa. No dice a partir de... Yo entiendo que es mayo que se paga en el mes de junio. Si no es así, porque cambian las interpretaciones, muchas veces pasa, nos vamos a dar cuenta cuando vayan los clientes a pagar con el formulario 102 y digan no, aumentó la cuota de servicio doméstico. Antes de entrar en temas de agenda, vamos a charlar dos cosas más que salieron hoy, que eran imposibles incluirlas en el PowerPoint y en el material,
pero lo pueden sacar del boletín oficial del día de hoy, o yo les doy el número de la norma y lo pueden bajar de cualquier el Infoleg o Infouse, digamos, ¿no? Donde se publican las resoluciones y las normas en forma gratuita. Una es la resolución 3490, que tiene que ver con el régimen de exclusión del monotributo. Ustedes saben que la ley de monotributo, en el artículo 20, establece causales por las cuales la AFIP puede dar de baja de oficio, ¿no?, a los monotributistas. ¿Qué sé yo? Ahora vamos a mencionarlas, ¿no?, para recordarlas. Ojo con los consumos, los gastos, los movimientos bancarios y las tarjetas, y los viajes, ¿no? Ese es un elemento de exclusión. Si yo estoy, volvemos a lo que habíamos antes, en categoría C, no puedo hablar de un viaje que me mandé con toda mi familia, ¿no? Bueno. Entonces, ojo con esas cosas, digamos, ¿no? Porque está expresamente mencionada la exclusión de oficio. Otras exclusiones que ya están en la ley del monotributo, que siempre es bueno recordarlas porque muchas veces es cuando superamos los parámetros. Bueno, es lógico, si superé los parámetros que me permite el régimen, más bien, no hay dudas ahí. Ojo con el precio unitario de los bienes, ¿m? Que no supere 2.500 pesos. Eso ya me saca del monotributo. Joyerías, ¿no? Bueno, yo, una joyería, hay casos de que uno ve joyería como monotributista, ¿no? Como monotributista. Realmente no resiste ya el cartel, ya directamente. Bueno, ojo con los parámetros de alquileres anuales, que eso no cambió, ¿no? De 45.000 pesos. Sumemos cuánto pagamos por año. Ojo con la cantidad de personal en relación de dependencia que tengo que mantener si superé determinadas categorías para los que comercian bienes, ¿no? Los 200.000 pesos, ¿se acuerdan? Esos tienen que tener determinados mínimos de cantidad de relación de dependencia. Ojo si estoy encuadrado como servicio, si me hubiera tenido, obligación de encuadrarme como venta de bienes. Eso ya me excluye del monotributo. Ojo con empezar más de 3 actividades. Bueno, eso. Y cuidado también con este punto. Cuando las operaciones no se encuentren respaldadas por respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a compras, locaciones o operaciones aplicadas a la actividad. Y las ventas. Acá el monotributo, lógico, yo no estoy obligado a tener controlador fiscal, digamos, ¿no es cierto? Si soy un comercio. Pero sabemos que si yo hago ventas unitarias mayores a 10 pesos, tengo que emitir factura. Estoy obligado. Ese valor tampoco se actualizó. Si yo tengo ventas menores a 10, que hoy no sé qué, puede vender menores a 10 pesos, digamos, un monotributista, ahí sí puedo hacer una factura diaria, resumen de todas esas operaciones, ¿no? Me conviene hacerlas para yo tener el respaldo diario, tanto para ingresos brutos o para monotributo, de esa formalidad, digamos, ¿no? Pero ojo, porque ya el valor de 10 quedó lejos, ¿no? Entonces, este punto puede llegar a ser un punto de exclusión del monotributo, si yo no tengo facturas de ventas por mis actividades. Bueno, además de colgar el cartel, ¿no?, de adhesión, del último pago y la data fiscal, ¿no?, que es lo que tengo que tener a la vista en el local del monotributista. Pero cuidado con estas cosas, porque parecen que son cosas que ya salieron hace 2 años, del 2010, digo, pero siguen caminando. Y hay un tema delicado, que yo lo hice mención en una nota hace mucho tiempo, y me decían, no seas exagerado. Pero en realidad, si uno no es exagerado, en el momento de una inspección, ¿no?, estamos fritos. Cuando cambió el régimen de monotributo, se modificó la redacción en cuanto a los metros de la actividad. Antes decía de los metros de atención al público. En la nueva ley se cambió eso. Es raro que se haya cambiado, ¿no? Porque, digamos, en general los puntos fueron copiados en cuanto a operaciones recurrentes. Bueno, en general fue copiado todo, se cambiaron las tablas, digamos. Pero este punto, cuando se lo ha redactado con la nueva ley, dice metros del establecimiento, que no es lo mismo de metros de atención al público. Por ejemplo, una sala de espera, la cocina de un bar, los baños. ¿No es establecimiento? Sí.
no es de atención al público, pero... Entonces, ojo con ese tema. En su momento, cuando ni bien salió la ley, yo me acuerdo había publicado una nota, no me acuerdo en qué medio, diciendo esa salvedad, ojo, estemos atentos a esto, porque incluso llegué a escuchar algún tipo de inspección de la FIBA y considera los métodos del establecimiento, no los métodos de atención al público. Entonces, cuidado con ese tema, revisémoslo, digamos, ¿no? Bueno, esta resolución, en definitiva, del monotributo que salió hoy, la 3490, no cambia nada. Ya había una resolución que establecía un régimen de exclusión que hacía la FIP para determinados monotributistas que incumplían esos puntos, ¿no?, que habíamos hablado antes. Lo que hace ahora es, esta resolución, publicar 3 meses del año, enero, mayo y septiembre. Siempre le gustan esos meses, ¿no?, enero, mayo y septiembre, para hacer determinadas cuestiones, ¿no? El CIPER está en esos meses, creo, y las recategorizaciones, etcétera, etcétera, para publicar quiénes son los monotributistas excluidos. O sea, ya hay una cuestión más formal, más electrónica, digamos. Y por ahí el contribuyente va a tener la forma de pedir una revisión o presentar su disconformidad ante la cuestión esa de la exclusión. Lógicamente, antes de presentar la disconformidad pensemos, ¿no? Porque si tenemos un gasto de tarjeta impresionante, no vale ni la pena, me parece, ¿no?, que presentemos la disconformidad. Entonces, ojo cuando está el tema ahí medio con posibilidades de discutir. Acá tenemos todo el procedimiento para las exclusiones del monotributo. También recordemos que la ley prevé recategorizaciones de oficio que puede hacer la FIP, no solo exclusión, ¿sí? También podría hacer recategorizaciones de oficio. Si me excedo en eso, ¿qué me obligo? A ganancias, IVA y autónomos, ¿no? Recordemos. Con efectos retroactivos al momento de la exclusión, no con efectos a partir de ahora. Y recordemos que lo que facture es más IVA, el criterio, según el criterio de la FIP. No es IVA incluido. Es un temita complicado ese. Bueno. Se hace difícil dar estas charlas, ¿no?, porque son todas, permítame la expresión, pálidas, y uno se va de acá, ¿no?, con todos los problemas que tenemos, escuchar todas estas cosas, ¿no? Por eso están creciendo la atención de todos los programas estos chimenteros y todo eso. Porque uno llega a la noche y ¿qué va a escuchar, digamos, ¿no? Ojo, yo tengo mucho aprecio y lo considero al colega Marcheski, digamos, ¿no? Nuestro colega Marcheski. Pero yo, ver actualidad impositiva, que no me escuche, pero me va a matar, pobre. Un miércoles a la noche, a las 10 de la noche, es medio masoquista, digamos. No tendríamos que cambiar el horario, poner un poco más temprano, digamos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Hay una resolución, por último, ya de normativa, es la 3489, que cambia. No nos asustemos, lo digo para que cuando lo busquemos esté con otro nombre. Los nombres de las declaraciones juradas online que se utilizan, tanto mis aportes, su declaración y mi simplificación 2, dejan de llamarse así. No sé para qué, pero bueno, nos complican la vida, nada, porque realmente esto... Ahora se va a llamar, mis aportes se va a llamar aportes en líneas. Bueno, lo rebautizamos. Su declaración se va a llamar declaración en línea. Y mi simplificación 2 se va a llamar simplificación registral. Yo creo que esto no sé qué hace, digamos, ¿no? Pero ojo, esto va a pasar a regir a partir del 2 de mayo. Yo digo, por si alguno el 2 o el 3 quiere trabajar y empieza a buscar mi simplificación, qué sé yo, sepamos que cambió los nombres, digamos, ¿no? Bueno, esto está en la resolución entonces 3489. Vamos a ir a los temas, ya vimos la normativa, En general es lo más importante que salieron algunas cosas un poco más pequeñas, pero es lo más grueso que salió en todo este mes, que ustedes lo tienen ahí completo en el material. Pero dijimos que no nos bastan las normativas, vamos a ver los temas de agenda, lo que está ahora en la mesa de los contadores. Vamos a ir rápido, digamos, ¿no? Yo les agregué un tema que por ahí les puede ser útil, que es cómo está la situación actual del monotributo, incorporando todas estas cosas que hablamos, ¿no? Recordemos que ahora, en mayo, está, además de la recategorización el 20, en la última semana de mayo está el régimen de información del monotributo, ¿se acuerdan? Para las categorías F en adelante y todos aquellos que sean empleadores. Bueno, eso está ahora, digamos, ¿no? Pero además, yo separé dos cosas acá, ¿no? En el tema del monotributo.
Fíjense una cosa, la ley de monotributo dice que, textualmente, ¿no? La AFIP va a tomar en cuenta los parámetros de variación del índice de incremento de salario mínimo vital y móvil, y también va a tomar el índice de movilidad de prestaciones previsionales. ¿Para qué va a tomar esas dos cosas? Para actualizar los tramos del monotributo, ¿no? Lo dice la ley, y para actualizar las cotizaciones, digamos, ¿no es cierto? Porque no pidamos que nos actualicen los tramos y no pretendamos que no nos actualicen las cotizaciones, ¿no? Sin embargo, me tomé el trabajo de ver cuánto varió eso, y el incremento del salario mínimo vital y móvil del 2010, que rigió este nuevo monotributo, hasta ahora se modificó un 57%. Y las jubilaciones, el índice de movilidad aumentó un 108%. A pesar de eso, ¿no? Los parámetros siguen, ¿no? Fijos, sin cambios desde el 2010, lo que hace que más contribuyentes paguen por más categorías altas o que algunos se excluyan, ¿no? Del monotributo. Pero ojo, a fuerza de ser justos, si se actualizan los parámetros también tendrían que actualizarse las cotizaciones impositivas, que no se vienen actualizando tampoco desde el 2010. Sí se modificaron las cotizaciones previsionales, ¿se acuerdan, no? Y además se modificaron con un valor fijo para todos, lo que significa un mayor porcentaje para las categorías bajas, ¿no? En comparación de las categorías altas. Bueno, a pesar de ese dato que está en la ley, digamos, no es que se me ocurre a mí, y hay dos datos objetivos, que son la variación del índice de movilidad y de las jubilaciones y del salario mínimo vital y móvil, no se actualizó ningún tipo de parámetro del monotributo. Bueno, ahí hay un resumen de cómo está la situación actual del monotributo, que está en el material, en la parte de la agenda, que no conviene, no está mal que lo leamos rápidamente para ubicarnos, a ver si estamos bien pagando la parte previsional, si le corresponde, no le corresponde. Bueno, si yo alquilo un inmueble, tengo que pagar la parte previsional, dice que no, ahí, bueno. Hay cosas que conviene, son 5 hojas, ¿no? Conviene pagar una repasada rápida para ver si estamos haciendo bien las cosas. Vamos al segundo punto de temas en agenda. Una noticia que salió en estos días, hoy las noticias tienen influencia impositiva, ¿no? Ya antes las noticias de impuestos no salían, hoy ya, si ustedes se fijan en los medios, es medio esquizofrénico, digamos, ¿no? A mí me asusta el grado de protagonismo que estamos teniendo. Si ustedes se fijan en los medios masivos, no estoy hablando de medios económicos, como puede llegar a ser el cronista comercial o ámbito financiero, medios masivos, en muchas oportunidades las notas más leídas son las notas de impuestos, ¿no? Entonces, más que las de espectáculos. Ya tendríamos que en cualquier momento generar programas, ¿no?, de espectáculos como si fueran de impuestos, seguramente van a tener una audiencia impresionante, me imagino. Pero quiero decir, ojo con este tema porque es un tema que es muy buscado. Yo creo que estamos mal, ¿no? Estamos realmente... Cuando el impuesto tendría que ser una cosa que no cambia y que uno paga y se olvida, ¿no? O por lo menos que sea algo previsible, digamos. Bueno. Una de las notas que leí en estos días en los diarios es que el ministro de Economía, el titular de AGIP, de la provincia de Buenos Aires, anunció de ARBA, sí, de ARBA, no de AGIP, de ARBA, anunció la aplicación de la ley penal tributaria para la provincia de Buenos Aires. Y uno dice, ley penal tributaria, porque uno ya tenemos tantas cosas, ¿no? Que ¿es posible? Sí, es posible. Y les agregué un resumen de los cambios que tuvo la ley penal tributaria el año pasado, en donde se incluye, además de los tributos nacionales, ya a partir de ahora, a todos los tributos de todas las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no es cierto? Lógicamente con los valores, tiene que haber dolo, tiene que haber intención de evasión, digamos, no omisión de impuestos. Y los valores son los valores incrementados de la ley. 400.000 en cuanto a evasión simple, por tributo y por año, y evasión agravada, 1 millón de pesos, digamos. No, 4 millones de pesos, se cambió a 4 millones de pesos, digamos, ¿no es cierto? Pero acá lo que tiene importancia en esto es que ya no es más como antes. Si yo antes tenía una cuestión observada de ley penal tributaria por una defraudación, si yo pagaba, chao, se me eximía la penalidad. Hoy no.
la única forma de que se me exima la penalidad es que yo presente y rectifique antes de una inspección. Y de esa manera estoy eximido por esa cuestión de la ley penal tributaria. O sea, ya el pago no exime la aplicación de la ley, de la sanción de la ley penal, digamos, ¿no es cierto? Y lo peor, que hay sanciones por facturas apócrifas, que yo no sé cuál fue la postura de los otros disertantes, digamos, o los colegas, en cuanto a los montos, porque en este caso no habla de montos. Y cualquier factura apócrifa que yo pueda tener en mi contabilidad me estaría llevando a estar en una situación de defraudación, digamos, ¿no? Porque la ley no habla de montos. Hay distintas posturas, ¿no? Algunos dicen son los mismos montos que hablaba, digamos, la ley, de 400.000 y de 4 millones, pero la ley no habla de montos de eso, ¿no? Entonces, ojo con las facturas apócrifas y ojo con las deudas provinciales, que ya las provincias, en función de la necesidad de fondos, pueden empezar a aplicar la ley. Entonces, hay un resumen en el material con los cambios que hubieron en la modificación de la ley penal tributaria. Otro punto que me pareció importante poner, pues no hay una norma, pero les dije que había muchos casos de fiscalización electrónica y de cruces que hacía la AFIP. Yo les puse un link para que ustedes revisen cómo se cruzaban los distintos regímenes de información. Otro comunicado de prensa establece que la Ciudad de Buenos Aires sumó al email como un medio para realizar trámites. Ya los contribuyentes en algunos casos pueden, para determinadas cuestiones, manejarnos o manejarse por email, digamos, ¿no? ¿Cómo? Está en la página de AGIP. No lo tengo yo acá, digamos. Está en la página de AGIP. Después puse lo de la feria, porque las Cortes fijó el plazo de feria judicial de invierno, y lo puse no por las cuestiones solamente judiciales, sino también porque la AFIP, ¿no?, está enganchada con la feria, con esa fecha, digamos, ¿no? Porque la resolución 1983 establece que el plazo de feria que establece la Corte como feria de invierno va a ser el plazo para que no cuenten los plazos de procedimiento en las cuestiones impositivas, ¿no es cierto? Un tema más que puse acá es que la Federación Argentina de Colegios de Graduados pidió la actualización de los tramos del monotributo. Bueno, eso ya lo charlamos hace un ratito, digamos, ¿no es cierto? Las aclaraciones para adherir al plan de pagos están anexadas, ya la charlamos cuando hablamos de los planes de facilidades de pago de AFIP. Igual ustedes la tienen ahí en el material. Y sí vamos a repasar los vencimientos de mayo, que son bastantes, ¿no? En mayo tenemos impuesto a las ganancias personas físicas y bienes personales para los casos de personas que tengan participaciones en sociedades regulares o que lleven libros inscritos en el Registro Público de Comercio, con cierre diciembre del 2012. Con esto quiero decir, una sociedad de hecho que no lleva libros, que cerró en diciembre, lógicamente, esa tenía que haber presentado en abril, no en mayo, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, no dije nada. En realidad es abril, pero porque fíjense que la norma habla de sociedades que estén con libros rubricados y inscriptas en el Registro Público de Comercio, dice, las que van a mayo. Bueno. El programa de ganancias es el que hablaron seguramente para hacer las declaraciones juradas el mes pasado, es la versión del programa de ganancias y bienes personales unificado 14.1, y el vencimiento es del 13 al 17 de mayo, dependiendo del número de quit. Recordemos que el pago se puede hacer hasta el día posterior, ¿no? El día posterior de la presentación del vencimiento. Ojo con los planes de facilidad de pago de 984 para ganancias y bienes personales. Porque si yo hago un plan, el pago no lo puedo hacer al otro día. Lo tengo que hacer el mismo día del vencimiento de la declaración jurada. Se me adelanta el pago de la primera cuota. Porque lo dice la norma. Porque el pago lo ata a la presentación de la declaración jurada, que es el día anterior, digamos.
También este mes vence ganancias sociedades, aquellas sociedades que cerraron en diciembre, la versión es la 12.0 que hablamos recién, y esto vence del 13 al 17 de mayo también dependiendo del número de quit, ¿no es cierto? Después también vence bienes personales, participaciones societarias, que es el programa aplicativo versión 3.0, y vence del 13 también al 17 de mayo, dependiendo de la terminación del número de quit. Este mes también vence ganancia mínima presunta, con los cierres operados en el mes de diciembre del 2012. La versión del aplicativo es la 9.0, y acá el vencimiento es un día más, a partir del 14 al 20 de mayo, también dependiendo de la terminación del número de quit. Recordamos que la 984 permite incluir en 3 cuotas para ganancias y bienes personales nada más. Y el pago se hace con los códigos, ¿no?, de impuesto a los bienes personales o ganancias y los subcódigos 272, 272, ¿no es cierto? Yo digo, para evitar cambiar imputación de pago por cuenta tributaria, digamos, ¿no es cierto? Y la norma dice que hay que hacerla la primera cuota junto con el vencimiento de la declaración jurada. Y el plan no estaría en regla, digamos. Usted estaría pagando fuera, digamos, a ver, estoy hablando, si lo podemos hacer, hagámoslo del día ese, digamos, ¿no es cierto? No, yo no recuerdo que la FIB haya impugnado. ¿Qué pasó ahí? Uno hace pagos a cuenta, sino, digamos, con interés. Lo que pasa es que tiene financiación distinta a la FIB, porque la tasa de financiación es del 1%. Entonces me podrían decir que el plan no está bien hecho, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces no digamos nada. Pero ojo con la declaración. Si ustedes lean la 984 que dice, pago de la primera cuota junto con la presentación de la declaración jurada. Sí. Sí. Creo que le da opción a poner, ¿no? ¿No? Pone prepo, ¿qué fecha pone? No, 22 es la segunda. Está bien, pero ojo porque la 984 no recuerdo, sí, creo que no, pero bueno, está bien. Pero revisemos eso, ¿no? Actualizado. Correcto. Correcto. Bueno, tema rápido, pues ya estamos llegando, estamos bien. ¿Cómo está el tema de ganancias, ya antes de entrar a la jurisprudencia? El tema de ganancias y bienes personales para personal en relación de dependencia. Bueno, recordemos que está el decreto 344 del 2013, ¿no?, que modificó los valores. Y la resolución que nos sorprendió fue la que salió después, que es la de AFIP, que es la 3449, en donde nosotros decíamos, jurábamos y rejurábamos que iba a salir retroactivo en enero, ¿no? Y nos vimos en la sorpresa de que los valores cambian a partir de marzo, y enero y febrero no. Lo que llevó a un aumento efectivo del 16,67% en vez del 20%, salvo que alguien lo corrija al final, con alguna norma, con algo, digamos. Hasta ahora nadie dice nada. Antes sí decían que el saldo se devolverá con la declaración final, ¿no? Pero nadie dice nada. Entonces, es como que el aumento hoy efectivo fue el 16,67%. Pero yo lo que quería decir es esto, siempre viendo también lo que debería ser. Datos objetivos, ¿eh? Desde el 2008 hasta la fecha, las deducciones personales subieron un 80%. 4 veces. Hubo 2 años que no subieron, el año pasado y en el 2009 creo que fue. 80%. Los salarios, de acuerdo al CIPA, dato del Ministerio de Trabajo, acá no estoy hablando de convenio, nada, un promedio de todo lo que subieron los salarios en función del 931 en estos 5 años. Subieron un 152%, sin incluir el aumento de este año, que no sé qué va a pasar con los convenios, digamos, pero
dejemos este año afuera. Las deducciones, como vemos, subieron, no llegan casi, son a la mitad de lo que subieron los sueldos, digamos, ¿no es cierto? Esto no es un tema anecdótico, es un tema de justicia en cuanto a la contribución impositiva. Yo no puedo estar pagando impuestos, que los impuestos, que los sueldos son ganancias, no hay dudas, ¿no? Como las ventas, o sea, no es que el sueldo sea ganancia, sino que el sueldo menos los gastos son ganancias. Como las ventas menos los gastos son ganancias, digamos. Pero si yo comparo ingresos que van por el ascensor, un ascensor que no estoy hablando de que hubo mucho aumento de sueldo, entiéndaseme bien, ¿no? Pero nominalmente, digamos, ¿no? Y las deducciones van por otro camino mucho más lento. No es equitativo. Entonces, cualquiera podría tranquilamente pedir una acción de amparo. Ahora, pero quiero decir, fíjense cómo estamos, entonces, cómo estamos impositivamente, viendo que afectan también las cuestiones judiciales, ¿no?, que salieron en estos días, a las cuestiones impositivas. Yo tengo derecho a pedirlo porque la misma ley de ganancias, en su artículo 25, establece que las deducciones y topes deberían ajustarse en función de la variación del índice de precio mayorista a nivel general. Lo dice la ley. Lo traba el decreto de emergencia del 2002 y la ley 24.073. Lo están trabando. Pero hay otra ley que me dice que puedo actuar, que como tanto ganancias, bienes personales, digamos, ¿no es cierto? Tranquilamente es material para un amparo esto. Otro tema, bienes personales, el mínimo de 305.000 sigue vigente del 2008. Si yo lo hubiera actualizado por el IPIM, de acuerdo a lo que dice la ley de bienes personales, no estoy hablando de una cuestión subjetiva, la ley lo dice, trabado por el decreto 214 y la ley de emergencia, y la ley de 24.073. Hoy, si se hubiera actualizado, se hubiera incrementado en un 75% ese mínimo, de acuerdo al IPIM del INDEC, no estoy hablando de la consultora ni nada, ¿eh? Bueno, pero nunca va a servir, a ver, sí, si yo estoy pagando anticipos y cambia este año, mire, ¿usted sinceramente piensa que va a aumentar este año bienes personales? Ojo, quizá me equivoco, ojalá me equivoque, ¿eh? Yo creo que no, como bien, con la necesidad de fondos que hay, no creo que bajen impuestos o que suban mínimos. No creo, no creo. A lo sumo se retocará el monotributo que están dando vueltas ahí, bueno, pero que modifiquen mínimos, sí. Correcto, exactamente. Lo que dice la doctora ahí tiene razón, y estaba acá por comentar eso. Siguen en 96.000 los valores brutos de remuneraciones del año pasado y en 144.000, ¿no?, para presentar ganancias y bienes personales. Tarea que a la gente, eso es un tema administrativo que no. Bueno, a pesar de eso, eso no cambió y sigue vigente eso desde el 2008 también, y uno del 2007 creo. Ahora, ojo porque se están viendo muchos que los están presentando los mismos empleados como pueden y eso no es una estadística, es una liquidación impositiva esa, digamos, ¿no? Ojo con eso. Entonces tratemos de hacer docencia y decir, mire, no haga usted, en las oficinas de recursos humanos le quieren dar una mano a los empleados, no está mal que se la den, ¿no? Pero eso no es una política de solidaridad empresaria, de política social empresaria, perdón, ¿eh? Eso más bien es liquidar impuestos en forma, entonces ojo con ese tema. Y un tema importante, el tema del sistema de información online nuevo, ¿no?, del personal en relación de dependencia, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado fue obligado para aquellos que ganaron más de 250.000 pesos brutos. Perdón, para este año. El año pasado eran para los que viajaron nada más, como para decirles, porque para colmo, dijeron, además de hacerlo online, tienen que ratificar todas las cargas de familia y los gastos. Entonces muchos dijeron, no, mejor lo dejamos ahí, no pido el impuesto a la devolución del viaje ni nada. Este año está para todos los que ganaron más de 250.000 pesos. Ahí se incluye aguinaldo y conceptos no remunerativos, ¿eh? Ahí lo que habrá que hablar en las oficinas de recursos humanos es si hay que informarlo ya ahora
o se tiene que hacer la información antes del 31 de enero del 2014, que es lo que dice la norma, ¿no es cierto? Hasta. A pesar de eso, en la página de AFIP se sugiere que ya a partir del 4 de febrero las empresas pueden pedir que la gente lo haga en forma online mes a mes. Brutos, brutos. No, bruto, incluido conceptos no remunerativos. No, bruto. Y aguinaldo también. Bueno, ¿cómo? A ver. Bueno, a ver, si supongamos que yo hice la declaración jurada de ganancias, ¿no? Y me da que esta persona omitió en la liquidación de retenciones un gasto anual médico. Bueno, yo lo informo por ahí y me dan solo a favor eso, digamos, ¿no? Ahí tengo dos caminos, o compensar con bienes personales si pagara, o pedir devolución, o traspasar el año que viene. No tengo forma de hacerlo incidir en la retención anual, no tengo forma de bajarlo ahí, lamentablemente. Sí, el 20, o, bueno, o el 15. Ah, el año pasado el 15, correcto. No, no sé si hay forma de importarlo, dice usted. En los resúmenes está, digamos, eso, ¿no? Sí. ¿Eh? En miles de retenciones tendría que estar también. Bueno, en percepción, no retención, claro, es percepción, exactamente. Ojo que son los viajes que hicimos, que nos percibieron el año pasado, no este año. Bueno, hay mucha confusión también con eso. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque ya estamos muy sobre la hora. Hay un artículo porque siempre lo dejo para tratar, y muchas veces tenemos que empezar a leer cosas de cómo para mejorar un poco nuestro sistema, ¿no?, de tributario. Hay un artículo publicado en el suplemento fiscal del Cronista Comercial, no este último, el anterior. Igual yo lo tengo, se los puedo mandar o los pueden consultar en una página personal mía, bueno, pero eso, o me los piden por mail, en donde, no, les voy a dar mi mail mejor, porque con la página, para no llevar a confusión a pensar que yo tengo cosas ahí particulares, no. Yo les voy a dar mi mail, no por otra. No por ustedes, porque ustedes con mi mail después pueden consultar mi página. Es jlceteri, JL de José Luis, jlceteri con C, ceteri y latina al final, @fivertel.com.ar. Ustedes ahí me pueden pedir un artículo que es importante que vayamos también viendo cómo podemos mejorar nuestro sistema tributario. Está titulado Las distorsiones que tiene nuestro sistema tributario, ¿no? Por ejemplo, grabar con IVA por el sistema de lo devengado y no por el percibido. Bueno, distintas cuestiones que no nos tenemos que acostumbrar, lamentablemente, más que ahora no hay planes de facilidades de pago y hay otras cuestiones. ¿Por qué no se consideran las deudas en los impuestos patrimoniales, no? ¿Por qué alguien que saca un auto por un autoplan, a pesar de que deba todas las cuotas, tiene que pagar bienes personales? Bueno, una serie de cosas, incongruencias, ¿no?, que hacen a que mejoren, ¿no? Y no creo que cambie mucho la situación de la recaudación por estas cosas. Pero bueno, entonces al que quiera, me lo pide por mail, no lo traje para ver, pero no llegamos a tiempo. Vamos a la jurisprudencia. El primer punto es, se desestimó un recurso de revisión por la nueva ley penal tributaria, en donde el contribuyente, que ya tenía sentencia, quería hacer valer los valores nuevos a la condena que tuvo, sencillamente, ¿no?, como la ley penal más benigna, digamos, ¿no es cierto? En este caso, a pesar de que la Corte y la FIP aceptaron esa, en la medida que se esté tramitando el juicio, en este caso que ustedes tienen los autos esos, ya la condena estaba definida, digamos, entonces ya era un hecho consumado, a pesar de que el contribuyente lo pidió en este recurso, se desestimó esta opción porque ya la condena estaba definida, digamos. Ojo, porque están habiendo muchos casos, y más que ahora empieza esta ley penal tributaria y se va a empezar a generalizar en todas las provincias por la necesidad de recaudación, digamos, ¿no? Y ojo, es una apreciación personal, es más posible que veamos sanciones penales en las provincias que a nivel nacional. No nos sorprendamos, ¿eh? Entonces, bueno,
Esto ya está teniendo cada vez más casos, digamos, ¿no? de que la gente quiere que se le aplique la ley penal más benigna. Recordemos que la Corte y la FIP aceptaron que si el proceso se está tramitando, uno puede beneficiarse con este tema. Hay algunos dictámenes que se los separé, están ahí igual en el material, rápidamente los comento. Uno era que el contribuyente fabricaba y vendía maquinarias agrícolas y pretendía que se aplique la alícuota reducida de IVA. En este caso, como el bien no estaba incluido en el nomenclador, le dijeron que no. Es lógico, digamos, ¿no? Hoy los dictámenes no tienen muchas sorpresas, Lamentablemente no pude encontrar de lo nuevo nada atrayente. Otro es una provisión de servicio de comida, en donde en el comedor de la empresa venía una empresa de afuera y le daba la comida a los trabajadores en bandejas, ¿no? Y en ese caso se extendió la exclusión del IVA también para estos casos, digamos, no solo que la comida o que el lugar de comedor o que la elaboración de la comida esté en la empresa, digamos. Otro es un caso de provisión de prótesis para un afiliado obligatorio de obra social. Ustedes saben que el IVA en la medicina tiene 3 tratamientos, ¿no? Para un particular paga el 21%, ¿no? Para todas las prestaciones, Para alguien afiliado a un sistema obligatorio de obra social está la exención total de todas las prestaciones. Y para alguien que está afiliado a un sistema de prepaga voluntario está el 10,5, ¿no? Esos son los 3 encuadres de IVA. En este caso, en la provisión de esta prótesis, como era para un afiliado obligatorio, se la excluyó del IVA. Se lo simplifico, pero ustedes después ahí tienen el dictamen, ¿no? Y todo el tema. Otro